Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a Pulso Económico. Bueno, vamos a intentar relatarles lo ocurrido esta jornada de jueves previa a un largo puente, merecido descanso para todos, pero en el que pues, el dinero ha seguido funcionando. Y la idea clave que les quiero trasladar es que la bolsa ha aguantado, ha resistido, más o menos, ha resistido el rebote de ayer. O sea que bien, de momento bien. Vamos con el IBEX. El IBEX cierra negativo, cierre muy ligero en negativo, que apuntala lo conseguido ayer. Vamos con el cierre del IBEX. Merma, pérdida 0,30%, 9.243 al cierre, si es que mejoramos. Las tres compañías que hoy han subido más en la sesión del IBEX son el grupo hotelero Meliá, que recupera 1,47% y al cierre marca 7,59%, ArcelorMittal, que aquí lo tienen, recupera 1,43% y cierra en 15,59%, y la República del Gas, Enagas, que hoy recupera 0,76% y marca al cierre 22,51%. Por el contrario, las tres empresas que hoy bajan con mayor intensidad en el mercado bursátil. Laboratorios Grifols, que baja 1,50 y cierra en 30,17. La tecnológica Indra, que pierde 1,50 y que cierra en 9,19. Y el grupo de televisión Mediaset, la holding de Telecinco, que pierde 1,40 y cierra en 5,65. Mediaset, tengo que decirles que es durante toda la jornada quien más ha lastrado las posibilidades del IBEX 35. Por lo que toca a los fundamentales de la economía española, no hay cambios en cuanto a la aportación trimestral de crecimiento al Producto Interior Bruto, 0,4%. Tampoco tenemos cambios en la inflación, que seguimos con los datos de noviembre, que decían que los precios crecen un 0,4%. El desempleo, pues nos valen los datos que dicen 20.000 empleos abajo y 53.000 menos en cotizantes a la Seguridad Social. El Euribor promedio de los últimos 12 meses, menos 0,273 y su ideal promedio para los que están negociando hipotecas. Hasta aquí los datos, vamos con los temas de nuestra tertulia La Barandilla. El IBEX consolida con ligeras bajas hoy su remontada a pesar del lastre que ha supuesto precisamente Mediaset, antes lo hablábamos. En el mercado de las materias primas, el petróleo, la OPEP ultima un recorte adicional de su producción de petróleo para intentar con ello sostener o mejorar los precios, que aumenten los precios. Y la OCDE señala hoy que los impuestos en España superan ya la media de Europa Occidental y lo hacen con cierta avidez. Luego lo comentaremos, pero es una noticia muy interesante. Es la primera vez que esto pasa desde que terminó la crisis. Y ya saben ustedes que el próximo lunes, día 9 de diciembre, va a ser el día en el que al Estado español se le acaba el dinero en caja. A partir de ese momento, lunes día 9, todo lo que haya que gastar en el 2019 va a ser contra deuda que habrá que generar porque, miren ustedes, no hay dinero con lo que pagar ya nada. Por cierto, hoy hay buenos datos, esperanzadores datos sobre la confianza del consumidor. Este índice se llama ICC. Bueno, lleva 3 meses de caída y ha crecido un 1% según lo que ha decidido comunicarnos el Centro de Investigaciones Sociológicas, el invento del tal Tezanos, ¿verdad? Bueno, hablar del Banco de España también nos va a tocar hoy porque pide incentivar el retraso de las jubilaciones. Y eso, nos preguntamos, ¿no está en contra de proporcionar la mayor capacidad de empleo a nuestros jóvenes? Bueno, luego veremos a ver qué opinan nuestros expertos. AENA, la compañía de las industrias aeroportuarias, pone en marcha una nueva ampliación de todas las terminales de Barajas por 2.000 millones de euros. Hablaremos también del Corte Inglés porque está sondeando a la banca para refinanciar 2.300 millones de su deuda. Y hoy hay un informe muy interesante de la IREF, el impulso independiente del análisis económico, que descarta que tanto Murcia como Valencia, como Aragón, como Castilla-La Mancha o Extremadura puedan conseguir lograr el objetivo presupuestario en 2020. Y atención, se acerca el cierre del año y el Tesoro español cerrará el año con 198.000 millones más de deuda.
Hasta aquí los temas. Voy a presentarles a nuestros invitados esta tarde-noche. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de estudios del sindicato USO. ¿Ustedes no han ido a ver a la cárcel a nadie? No. Además creemos que no es nuestro papel, ¿no? Y además, fíjese, yo solo he traído un tuit con esto porque me molestó muchísimo, ¿no? Como titulan los periódicos. Líderes sindicales van. Oiga, no, líderes sindicales no. Líderes de UGT y comisiones. Yo soy sindicalista y esos señores no son mis líderes. Mi líder es otro. Porque en la USO no tenemos ese tipo de líderes, afortunadamente. Bueno, el sindicato USO se caracteriza porque no tiene liberados sindicales, no los ha tenido nunca. Vamos, algún liberado sindical sí tenemos, pero mediante acuerdos de acumulación de horas y pacto. No tenemos liberados regalados como prebenda, ¿no? Esa figura del liberado que no tenemos salarios en especies. Tanto hemos criticado algunos. Don Antonio Banda, muy buenas tardes, noches. Buenas tardes. CEO de Filcapital. Bueno, empezamos con la sesión de bolsa de hoy, si le parece a usted bien. ¿Qué? ¿Está de acuerdo con esa apreciación de que con ligera baja pero se consolida el repunte o el rebote de ayer? Sí, hombre, después de lo que hemos sufrido la semana al principio y lo que tuvimos ayer, pues parece que estamos volviendo a lo mismo. Que me quede como estoy. O sea, que parecía otra vez que se acababa el mundo en los 2 primeros días de diciembre y con la recuperación de antes de ayer, ¿no? O ayer, perdón, hoy ya tenemos la cosa como más para irnos de puente, vamos. Y se cumple ese paradigma inexplicable de que los primeros días de diciembre y los últimos días de diciembre algo pasa en la bolsa que son muy malos siempre. Y no así las semanas intermedias del mes, que suelen ser positivas generalmente. Bueno, generalmente es que esos días, precisamente cerrar el mes de noviembre, para muchas compañías significa cerrar el año, ¿no? Compañías financieras, compañías de otros sectores. Entonces, es un poco dejar llevar el mes de diciembre, porque al final es tu primer mes del año siguiente, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso suele haber algo de actividad y algo más de ventas debido a esa situación, ¿no? Y luego el cierre del año, que al final es lo que llaman la limpieza de la ventana, ¿no? Sí. Don José Luis, ¿qué tal ha visto la sesión hoy? Bueno, yo creo que es lo que estamos diciendo, es decir, al final esto es como un pequeño ascensor que sube y baja, ¿no? Es decir, volvemos casi a recuperar los 9.300, sí. Bueno, vamos a ver si a mitad de mes los pasamos otra vez y nos quedaremos cerca de los 9.400 para bajar otra vez las últimas semanas. Pero esto es el ir y venir. Hay una noticia interesante porque nos condiciona y de qué manera, el precio del petróleo. La OPEP está harta de que el precio del petróleo ni que pongan bombas en Hormuz, ni que ataquen petroleros en no sé qué estrechos mundiales, pues el precio, si acaso, repunta un par de días y vuelve a caer, y vuelve a caer, y vuelve a caer. Y en el fondo, la única medida que garantiza que el petróleo vaya a subir en sus cotizaciones es que reduzcan la capacidad de producción de los países miembros. Es bien verdad que el control que tiene la OPEP sobre los mercados petroleros es nada comparado con lo que tuvo en las crisis petroleras, pero aún así este es un factor de incertidumbre. Bueno, juegan mucho con esa reunión, ¿no? La reunión en la que se ponen de acuerdo, intentan dar sobre todo imagen a efectos públicos que tienen una decisión común y que además eso, a lo mejor sin ni siquiera dar el anuncio de reducción, tiene ese efecto, ¿no? Que hemos visto un par de días de subida fuerte precisamente por la posible reunión o las posibles conclusiones después de la reunión. Yo creo que eso está un poco desintervenido ya, ¿no? Y esas reuniones se quedan en juntarse e intentar, pues eso, intentar hacer algo con su negociado, ¿no? Bueno, yo creo que una gente que está invirtiendo en crudo precisamente pensando en una subida, y eso se ha visto y se ha movido la gente. Yo creo que aquí hay una cuestión de fondo, es decir, yo creo que Arabia Saudí, que es la que al final está controlando esta situación, va a salir con alguna compañía a bolsa y no quiere tampoco calentar el exceso en los mercados. Segunda cuestión, yo creo que el tema es de alguna manera que la avalancha de producción de Estados Unidos no inunde el mercado y tire los precios, con lo cual la forma de compensar esas situaciones, yo produzco menos y llevo un entente. De hecho, el precio del barril está en torno a los 62, 63 y todas las perspectivas es que el año que viene se va a quedar en esa banda, ¿no? 62, 63 dólares. Bueno, si se queda ahí la cosa va bien. Si se nos va por encima de 70 tenemos un problema, España sí, desde luego, y muchos otros países, no solo España. La OCDE, estos señores hacen sesudos análisis a propósito de comparar el peso de la fiscalidad respecto del Producto Interior Bruto que genera una nación. Bueno, y sorprendentemente estamos ya por encima del promedio de la OCDE. Es decir, el peso de la fiscalidad en la sociedad española es brutal. La primera vez que pasa desde que terminó la crisis, o alguno dijo que había terminado, para algunos eso está en discusión todavía, pero en cualquier caso, desde finales del 13 es la primera vez que el promedio ese de fiscalidad versus Producto Interior Bruto, España está por encima de la media de la OCDE.
Bueno, estamos sin presupuestos generales del Estado desde hace unos cuantos años. Hay que alegar en parte a eso, ¿no? Porque al final los presupuestos sirven para ajustar parte de esa fiscalidad, no toda, pero sí que ayuda por lo menos en las políticas futuras, ¿no? Si estamos sin presupuestos o tenemos los mismos, que eran unos presupuestos con una situación mucho más bondadosa que la actual, pues ha seguido pues como están ahora mismo la fiscalidad. O sea, por encima yo creo que aquí siempre nos hacen trampas, ¿no? Todo este tipo de cosas. Al final, si están hablando de la presión fiscal, es una relación entre el crecimiento de la economía, del PIB, y de los impuestos que se recaudan, ¿no? Y al final, si el PIB cae, ese factor cae, es decir, que al final hay mucho juego en este tipo de situaciones. A mí lo que realmente me preocupa es lo que uno puede llamar que es realmente la presión fiscal que sufrimos los contribuyentes, no tanto la presión fiscal en genérico, es decir, el esfuerzo fiscal que yo como contribuyente tengo que hacer cada vez es mucho más fuerte. Y ahí sí que estamos muy por encima de la media europea. Lo que cada contribuyente tiene que aportar con relación a lo que aporta un contribuyente con salarios más o menos equivalentes. Esa es la clave, que no nos engañen con los grandes números. No sé si a ustedes, pero a mí me ha llamado poderosamente la atención que aquel que fuera ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aquel que presume a veces de habernos sacado de la crisis con el esfuerzo que hicimos los españoles, pues ahora critica la cúpula económica de su propio partido, el Partido Popular, porque dice que él, eso de bajar los impuestos, que lo lleva fatal, ¿no? Con aquel carácter agrio que caracterizaba a don Cristóbal. ¿Les ha sorprendido romper la disciplina del nuevo equipo de Casado, de Daniel Lacalle, etcétera, etcétera? Bueno, es que está situado él ya en un punto que, como al final, lo mismo que he comentado antes, siguen siendo sus presupuestos y él está como todo el día sacando pecho, que al final no tiene mucho sentido, cuando es verdad que todo lo que él propuso antes de sacar esos presupuestos, es decir, cuando gobernaban en mayoría absoluta, nunca se ha llevado a cabo. O sea, que ha sido unos presupuestos y sobre todo una política fiscal y económica para España que no tiene nada que ver con la que le designaron cuando le votaron, ¿no? Entonces ha hecho todo al contrario y encima estar orgulloso pues me parece absurdo, ¿no? O sea, bueno, yo creo que lo están paseando, es decir, voy a decir un término coloquial que yo creo que todo el mundo entenderá y no quiero ofender, lo de tonto útil, ¿no? Es decir, cuando algunas televisiones, algunos medios de comunicación te pasean en determinados programas, simplemente es para hacerte, entre comillas, el gracioso, ¿no? Hombre, el señor Montoro fue aquel que nos engañó como tontos, porque nos dijo que iba a bajar impuestos y nos lo subió. Dijo que no iba a subir el IVA explícitamente y lo subió. Y porque dijo que había subido el IVA, no iba a subir el IRPF, y a continuación nos volvió a colocar el IRPF. Oiga, la mayor subida de impuestos de este país la hizo el señor Montoro y todavía no han bajado a los niveles que había previos. O sea que, por favor, que deje de dar consejos y que por lo menos pida disculpas por haber incumplido las promesas que en su día hizo. Hay dos institutos económicos de análisis y de prospectiva, uno de ellos es el Instituto de Estudios Económicos, que coinciden en que el próximo lunes pasa una cosa importante. El próximo lunes es el día 9 de diciembre. Y ese es el día que en el cajón del que hace los pagos del Estado, pues no hay dinero, ya se acabó, no hay nada. No queda nada y a partir de ese momento y hasta el día 31 de diciembre hay que hacer innumerables pagos. Todo eso va contra deuda, ¿eh? Así es que es una situación que sirve como termómetro para que ustedes calibren la salud en la que se encuentra el sistema en nuestro país, don José Luis. Bueno, lo que pasa es que esto es habitual, quiere decir que no es una cosa que sea correspondiente a este ejercicio, ¿no? De hecho, la deuda pública durante este ejercicio se ha incrementado, es decir, con este gobierno, con los anteriores también, pero con este especialmente, ¿no? Y a partir de ahí nos vamos a ir ya cerca del 100%, volvemos a estar otra vez en el entorno del 100%, y si contabilizásemos las empresas públicas u otro tipo de deuda, que es, por ejemplo, que tiene que ver con lo que debemos del pufo financiero, que tenemos, vamos, del préstamo que nos hicieron financiero, pues al final estamos por encima del 100%. Oiga, ¿qué me está usted contando, no? Es decir, si esto es... El problema no es que tú te endeudes. Si te endeudas y tienes con qué pagar, no pasa nada. Pero el problema es que no tenemos con qué pagar la deuda. Este es el drama, porque tenemos déficit. Por tanto, si tú tienes déficit, al final te vas a tener que acabar financiando con más deuda y entras en una espiral muy peligrosa, ¿no? Bueno, por reunir todos los elementos informativos de esta jornada que tienen que ver con la deuda, el Tesoro, a finales de año, habrá emitido 198.000 millones nuevos de deuda durante el 2019, que se dice pronto, ¿eh? Sí, el 20% de nuestro PIB. Al final son números y que se basan fundamentalmente en que tú tienes que gestionar lo que te entra, lo que recibes y lo que gastas. Y lo tienes que gestionar bien. El problema es cuando no lo gestionas. Y más ahora con la posibilidad que hemos visto el ahorro que supone el coste de la deuda, porque la deuda te puedes endeudar al cero y en muchos casos puedes endeudarte en negativo. Entonces, esa oportunidad que tiene un Estado ahora mismo,
tendría que ser capaz de analizarla, resolverla y a lo mejor no tener una solución mágica para acabar con el déficit, que es muy difícil, pero sí por lo menos para hacer una buena gestión y no ir a incrementar tu deuda, tu déficit, reducir los ingresos. O sea que estás en todos los activos financieros, estás yendo al contrario de lo que tienes que ir, bueno, que ya es difícil. Con un relajo y una alegría que no cabe en él. Lo que están intentando en caso de vendernos es que lo que están es cambiando deuda con tipos más altos por la misma deuda a tipos más bajos, con lo cual hay que crear un ahorro. Ahora, el problema es, oiga, el Banco Central va a estrenar una nueva política, vamos a ver hasta qué punto van a estar manteniéndose los tipos de interés en bajo mínimos como están o en ámbitos negativos, y si esto empieza a subir, pues cada puntito que suba sí que nos crea un problema, ¿eh? Porque entonces multiplicamos, triplicamos lo que estamos pagando por los intereses de la deuda, y eso vamos a ver qué presupuesto hay que lo aguante, ¿eh? De eso nos está hablando, y es un tema que es muy peligroso. Pues que puede acabar precipitando lo que los economistas llaman una crisis de deuda, que es una de las grandes desastres que la economía nos puede plantear. Bueno, tengo que advertirles que la fuente de lo que les voy a contar a continuación es el Centro de Investigaciones Sociológicas, ese instrumento que maneja Tezanos, el hombre de la ejecutiva del Partido Socialista, que cuando llegan elecciones pues sirve a su amo, es la voz de su amo. Bien, dicho esto, aparentemente puede ser una noticia muy positiva, si es cierta, que esto yo no pongo la mano al fuego. En cualquier caso, el índice de confianza del consumidor, después de 4 meses de caída, resulta que en noviembre repunta, se recupera un 1% y cambia la tendencia. Y dices, oye, pues no, si el Black Friday no ha sido lo que tal, no sé los elementos que baraja el CIS, en cualquier caso, ¿qué les parece este dato de mejora? Bueno, que no lo tomaría muy en consideración, o sea, yo creo que es un dato que bueno, que puede ser circunstancial, además puede haber mucho ruido blanco en este dato porque no se puede hacer la comparación con anteriores, o sea que yo creo que es algo para los medios de comunicación en lo que intentan dar algo más de ánimo a una economía que la tenemos muy complicada, o sea que la tenemos complicada y que hay que tomar medidas. Este dato enseguida va a quedar en basura si es que la demanda, los datos de demanda interna de España no van en proporción, o sea que ojo porque las mentiras tienen las patitas muy cortas. No, es que esa es la clave, es decir, dentro de poco conoceremos cómo ha evolucionado nuestra demanda interna y está bajo mínimos, ¿no? Es decir, que al final buena parte de la caída del PIB o no crecimiento tiene que ver precisamente con esto. El Black Friday, pues que es un tema donde la gente dice, bueno, adelanto las compras, por aquello que... Es que no se han adelantado, es decir, que la gente ha gastado menos. Por tanto, oiga, aquí la gente no ve las cosas que están tan bien. Mira, yo el otro día pegué un repaso a los indicadores que da el Ministerio de Economía, no hay un solo indicador mejor, todos son peor. Y si te vas de hace 2 años, todavía mucho peores, ¿eh? Me da igual, el consumo de electricidad, la venta de automóviles, el consumo de cemento. Vas viendo uno por uno y dices, no hay uno que se salve, ¿eh? Ni uno que se salve. Y dices, bueno, entonces, y son datos oficiales, ¿eh? No son de José Luis. Sí. Bueno, la explicación que dan los ministros en funciones del área económica es siempre la misma. Hombre, sí, porque se ha ralentizado un poco nuestro crecimiento, seguimos siendo la economía europea que más crece, bla, 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 bla. Bueno, ahí lo dejo. En cualquier caso, vamos a hablar de otro asunto, don José Luis, aquí le espero. El Banco de España hoy ha hecho una cosa extraña. Ha dicho que hay que incentivar el retraso de las jubilaciones. Y la pregunta que yo me hago es, hombre, todo lo que se haga en esa línea, pues indefectiblemente terminará afectando la oferta de empleo que se da a la gente joven de este país, que son un sector absolutamente castigado por no poderse incorporar al mercado de trabajo. Pero no hay relación directa entre la gente mayor que se va de una empresa y que entra una persona joven. No hay relación directa, sobre todo porque los puestos no suelen ser equivalentes, ¿no? Es decir, una persona vieja, entre comillas, vieja del mundo del trabajo, tiene ya una experiencia, tiene unas formas de hacer que un joven no. Entonces, más allá de lo que es el coste salarial en un momento determinado, que se pueda plantear en algunas profesiones, sí, pero en una gran mayoría no. Nosotros, a mí no me suena mal, porque nosotros llevamos años diciendo que lo que hay que hacer es incentivar la jubilación voluntaria, es decir, que la gente pueda prolongar voluntariamente su edad, sobre todo tiene que ver con qué tipo de profesiones. Seguramente una persona que está en el andamio, pues no compense. Sin embargo, un profesor universitario, una persona que está haciendo tareas administrativas, ¿por qué no puede prolongar 2 o 3 años más y tener ese beneficio? Oiga, si a usted le penalizan por jubilarse anticipadamente, ese mismo beneficio, démelo si yo prolongo voluntariamente la edad de jubilación, y eso ayudaría bastante a compensar el sistema, porque las cargas salariales del que tiene más antigüedad en la empresa son siempre mayores que el que entra joven, ¿no? Ya, lo que no aclara el Banco de España es qué tipo de incentivos deben ser esos. ¿Rebajas en la cotización a la Seguridad Social?
Bueno. rebajas en el cuadro de obligaciones fiscales. ¿Cómo se incentiva que la gente se quede trabajando cuando alcanza su edad jubilatoria? Puede ser varias cuestiones que tienen que ver precisamente con una merma en la cotización. Es decir, una persona, por ejemplo, dentro de la cotización de la seguridad social está el tema de desempleo o formación. Como una persona con 65 o 66 años, hombre, ya lo de la formación, pues a lo mejor no hay que cotizar por él, ¿no? Si al desempleo, pues seguramente ya no va a ir. Si se queda en esa situación, directamente se jubilará, que ya tendrá años cotizados. A nosotros nos parece que hay que tener en cuenta una cuestión que es clave en todo el proceso de jubilación, que son los años cotizados. O sea, si una persona ya ha cotizado más de 40 años, que todavía quedan algunos en este país afortunadamente, oiga, que se jubile cuando quiera. Y si ya tiene 45 cotizados, da igual a qué edad quiera hacerlo, si ya ha aportado. Otra cuestión distinta es lo que es una faena, es una persona con 65 años, 66 y que tenga 30 años cotizados o 25, porque al final no solamente le van a pegar un rejonazo en la pensión, que lo van a dejar seco. Y eso es lo que realmente hay que plantearse, ¿no? Y nota a pie de página, a ver si recuperamos un derecho que lo es en los principales países europeos, que es que el trabajador que se jubila pueda elegir los años de cómputo de su pensión, de la que va a cobrar cuando se jubila, que es una cosa que nos niegan y que es de absoluto derecho. Europa está obligando, o sea que lo que nos ocurre aquí, como siempre, es que todas esas normativas no acabamos de adaptarnos, o sea, las que son beneficiosas para el que se va a jubilar no se aplican. Y de hecho tampoco se aplica el ponerse de acuerdo todos los políticos en algo como es la jubilación. Bueno, ya estamos viendo hoy en Francia lo que está pasando. En cuanto hacen un ligero ajuste hay un enfrentamiento. Yo creo que esto es una cosa muy importante que se tienen que poner de acuerdo y se tiene que quitar el lado político y sobre todo ser realistas, o sea, porque el dinero es el que hay. O sea, no se puede prometer cosas que el Estado va a ser incapaz de pagar. Claro. Eso, así vamos metiendo la cabeza en la arena como el avestruz, sin querer mirar que tenemos un grave problema con las pensiones en este país. Sobre todo el problema de futuro, quiere decir que no es tanto la situación de los actuales pensionistas, que a los cuales no hay que meter miedo, sino es esta persona que empieza a incorporarse al mundo del trabajo con 30, 32 años y que lo tiene muy difícil. Tener una pensión digna e incluso llegar a percibir una pensión, porque no cotizará. Bueno, tenemos que hablar de algunos nombres propios en el mercado hoy y en la vida de las empresas en España. AENA, por ejemplo. AENA ha anunciado un plan para ampliar, mejorar, pero sobre todo ampliar todas las terminales de Barajas, la 1, la 2, la 3 y la T4. Todas. Invertirán en ello 2.000 millones. Han empezado a producirse ya los concursos adjudicatorios de algunas de estas obras. ¿Qué les parece? Bueno, yo creo que las infraestructuras como tenemos en España, aeropuertos y todo lo que está relacionado con el turismo, tenemos que tenerlo preparado para todo. O sea, que no podemos permitirnos que haya obsolescencia en esa serie de elementos que son claves para movilizar al mayor número de personas. Entonces, esas inversiones yo creo que son sensatas y desde luego hasta ahora las inversiones en aeropuertos, aunque nos parece un poco exagerados, porque hemos visto que hay en algunos casos algún exceso, como ha habido siempre temas de corrupción, pero cuando se refieren a temas necesarios yo creo que no hay que dudar y desde luego también favorecen a la cotización de la compañía. Y además yo creo que los aeropuertos es la puerta de entrada a tu casa, quiere decir, tener una buena entrada siempre es una cuestión que ayuda mucho a vender después el interior, ¿no? Si la entrada está desastrosa, ya entras con bastante mal pie. Entonces me parece que las inversiones en ese sentido son buenas. Otra cuestión distinta es que lo que no hay que hacer a lo mejor es haber hecho inversiones en construir aeropuertos que efectivamente eran ruinosos, ¿no? Pero los que hay, y que son operativos, Madrid, el Prat, Alicante, Palma. Málaga, Palma, es decir, esos hay que tenerlos. Son estratégicos, ¿no? Estratégicos. Bueno, segundo nombre propio de la tarde, el Corte Inglés. El Corte Inglés está sondeando a la banca que le tiene prestado dinero para refinanciar 2.300 millones de deuda. Bueno, el Corte Inglés es una compañía que realmente tiene necesidades de ajustes de su deuda, ¿no? Y además, debido a que ha intentado vender parte, o sea, está hablando de la parte de informática, de la parte de óptica, ha ido vendiendo lo que no consideran importante y además tienen que hacer un reajuste, que yo creo que desde luego la banca española no va a negar darle eso, ¿no? O sea, y sobre todo, como están los tipos ahora y con la capacidad que tiene el Corte Inglés de activos inmobiliarios para ponerlos como garantía, ¿no? Que no acaba de conseguir venderse las importantes propiedades inmobiliarias que tiene a su propiedad. Así es, yo creo que lleva una temporada con Corte Inglés intentando sanear su situación, es decir, ha intentado vender inmuebles, la división de informática, algunas cosas más. Y sobre todo yo creo que es un buen cliente para los bancos, con lo cual no interesa perderlos. Y lo que va a hacer es refinanciar la deuda. Oiga, deuda que está a un tipo de interés alto, refinanciar un interés más bajo, aprovechando que los tipos están bajo mínimos y que no hay perspectivas de que eso aguante mucho. Con lo cual, o aprovechan ahora o dejarán pasar una oportunidad. La IREF hoy nos sacude con un informe
previsible informe, no es nada nuevo ni nada extravagante, pero en el informe lo que dice este organismo independiente de análisis y control es que hay autonomías, 5, que tienen ya imposible entrar dentro de lo que podríamos llamar el orden de la virtud en materia presupuestaria. ¿Cuáles son? Murcia, Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura. Bueno, lo teníamos claro, o sea que al final nuestro problema sigue siendo el estado de las autonomías, ¿no? Y su capacidad de dañar al Estado central, ¿no? Y por lo tanto, pues obligatoriamente tendrían que repensarse qué hacen, qué capacidad tienen de endeudamiento y tener un poco más de control sobre eso, ¿no? A esta lista me temo que en algún punto del mes de diciembre añadirán Cataluña, pero bueno. Es más que probable. Pero vamos, yo me parece que yo creo que es una cuestión, digo, que esto tiene que ver mucho con la gestión autonómica, no tanto con el Estado de las autonomías, es decir, porque buena parte del gasto hay que hacerlo, haya autonomías o no las haya, es decir, que la sanidad, la educación hay que mantenerla exactamente igual. Otra cuestión es cómo se gestiona y cómo en algunos de estos territorios se ha dilapidado el dinero en cosas que no tendrían que utilizarse. Yo creo que esa es la clave. Por tanto, un mayor control del gasto por parte del Gobierno central sobre una auditoría a fondo de en qué gastan el dinero las autonomías, porque el problema sigue siendo que buena parte de las transferencias que se hacen no son, o sea, son indiferenciadas. Por tanto, cuando llegan se lo pueden gastar en lo que les dé la gana. Libre ¿no? disposición. Y eso es lo que habría que afinar. Si te doy dinero para educación, gástatelo en educación y no lo hagas arreglando carreteras. Nota, en esta lista tradicionalmente estaba Andalucía, pero como tiene un gobierno de centro-derecha que ya lleva un año gestionando, pues mira, no está en la lista de los que ofrecen peligros. No tenemos tiempo para más. La próxima cita de Pulso Económico, el martes, día 10.